siguiente video explicaré las subrogaciones. Mi nombre es Henry Alexander Celaez, soy estudiante de la materia de Derecho Civil Obligaciones. Este video es para estar acreedor a unos puntos para unos refuerzos para el segundo parcial. Para primero entender qué son las subrogaciones, hay que plantear primero qué son las obligaciones. Para saber dónde son las obligaciones, hay que comenzar a explicar que las obligaciones nacen de los contratos, delitos o cuasi delitos o faltas de una ley, la cual determina las atribuciones que tiene el activo y el pasivo. El activo es el acreedor y el pasivo es el deudor. En las obligaciones, para obligarse a una persona tiene que existir un contrato. El contrato no es más que un acuerdo mutuo entre dos personas para llegar a un fin determinado. Puede ser comprar un vehículo, alquilar una casa, cualquier cosa que delimite las obligaciones del acreedor y del deudor. Hay que determinar que no solo es el deudor el que está obligado monetariamente, sino que civilmente y tiene una obligación determinada que en el mutuo o en el contrato se determina y que se confirma, por decirlo así, con la firma de ambas personas. Las obligaciones se pueden clasificar por su fuente, por su objeto o por su estructura. Por su fuente es la que se obliga voluntariamente. Que pongamos un ejemplo, el fulano A se obliga al fulano B o a la persona B a traer un vehículo con X características. Esa es una obligación por su fuente, porque se obligan voluntariamente a un acuerdo mutuo. Por su objeto es dar, hacer o no hacer. Un ejemplo, hacer de pagar el alquiler de una casa que se tiene que pagar cada 31 de mes o la fecha que se haya acordado. Por su estructura, cómo va a ser la relación entre las dos personas o cómo se resolverá. Está en principalmente las dos personas o los dos sujetos que intervienen en dicho mutuo. Como ya lo he planteado, está el deudor y el acreedor. Ahora podré definir quién puede hacer el pago. Toda persona, o mejor dicho, el deudor o sus herederos que están obligados por ley, porque ya que tienen derechos, tienen obligaciones, y una de las obligaciones es que si mi padre fallece el día de mañana y tiene una obligación con X persona, yo estoy en obligación de pagar dicha deuda. Y como se planteaba en una de las clases, solo se pueden pagar deudas, sean monetarias, mientras que no sean de profesión. Un ejemplo, se planteaba que un pintor no puede, el heredero no puede pagar dicha deuda, pintar un cuadro o una canción o un autor que esté estipulado en un contrato o un mutuo que tiene que pagar una deuda, que tiene que pagar, hacer un libro o un poema, sus herederos no están en esas obligaciones. Se puede llegar a un acuerdo de la retribución o del reintegro del dinero que se le habrá dado de adelantado al autor. Eso sí se puede hacer, pero que se le diga a sus herederos: mire, fíjese que usted tiene que pagar, usted tiene que terminarme el escrito o el poema o una canción. Eso no está en ninguna obligación los herederos. Ahora podemos plantear quiénes son los acreedores. Los acreedores son los que están en todo su derecho de cobrar, tanto monetariamente o en especie, por decirlo así, una retribución. Ejemplo, que yo tengo un amigo que se llama Mario. Él es tramitador. Yo le digo: Mario, fíjate que necesito que me traigas un vehículo con X características y con motor X, motor de 8 válvulas, 24 válvulas, con unas especificaciones específicas. Él está en todo, tiene que traerme ese vehículo. Yo, como acreedor, estoy en obligación o estoy en el derecho de cobrarle. Pero también podemos plantearlo desde el punto de vista de los alquileres de las casas. Los alquileres de las casas tienen más flexibilidad porque en parte se limita en las fechas de pago, pero no es necesariamente que se le pague
al que está en el mutuo acuerdo, en el mutuo del contrato de arrendamiento, sino que se le puede pagar a cualquier otra persona que está autorizado por el acreedor. O si en algún proceso judicial el juez va a determinar que X persona no puede pagar o no se le puede pagar a esa persona, el juez va a determinar a quién se le puede pagar. Ya planteando qué son las obligaciones, podemos basarnos principalmente en las subrogaciones, que lo plantea el artículo 1478 y dice textualmente: la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que lo paga. Esto quiere plantearse desde un punto de que si yo no puedo pagar, o algún ejemplo, un familiar no puede pagar una deuda, yo bien puedo pagar dicha deuda atribuyendo tanto los deberes como las obligaciones que eso conlleva. Las subrogaciones son personales, reales y mixtas. Las personales, cuando una persona sustituye a otra que está sabedor de que yo voy a sustituir, por ejemplo, mi hijo está en una obligación de pagar un préstamo y él llega a un punto que ya no lo puede pagar. Yo puedo pagar ese dicho préstamo voluntariamente. La real es cuando un bien sustituye a otro. Un ejemplo, que una persona me vendió un vehículo y cuando hicimos el mutuo no me lo entregó, y al día siguiente, un ejemplo, tuvo un accidente y los destruyó. Entonces él se puede subrogar esa dicha obligación de entregarme un vehículo por otro, pero que yo estoy de acuerdo, y es la mixta. La mixta es que es tanto un tercero se hace en obligación, ejemplo, ese mismo caso de la persona que chocó su carro, no tiene otro vehículo, pero tiene un familiar que me dice: mire, fíjese que mi hermano no me lo puede, no se lo puede pagar y no le puede entregar el vehículo, pero yo voy a tomar esa obligación de entregarle otro vehículo por el que mi hermano se comprometió a pagarle. En esos casos sí se puede hacer. La subrogación siempre se tiene que tener con un principio de legitimación. Eso que quiere dar a conocer o que quiere dar a decir, de que tiene que estar escrito en un juicio. Si uno se llega a un juicio o se quiere a una persona, haciendo la redundancia, enjuiciarlo, se tiene que existir un documento que avale dicho compromiso, no verbal, sino que textual, con la firma de ambas personas que están obligados haciendo la redundancia, tipo a las obligaciones, uno siendo el acreedor y el otro siendo el... Tenemos que plantear también que la subrogación, o la persona o el tercero que se atribuye esa obligación y se vuelve como un deudor, no solo se compromete a pagar dicha deuda, sino que él puede formalmente hacer un juicio o hacer una documentación de que el antiguo subrogante está en obligación de pagarle la deuda que el tercero pagó. Hay varias formas de aplicar la subrogación. Una de ellas, o mejor dicho, 4 de ellas que yo logré investigar, es la hipotecaria, la de seguro, lo contractual y la legal. La hipotecaria es principalmente, haciendo casi el mismo texto lo viene explicando, que es sobre una hipoteca que uno realice, que antes se llamaba fiadores. Los fiadores son los terceros en obligaciones. Que si mi hermano no puede pagar un préstamo que él hizo por $5,000, yo voluntariamente, si yo lo deseo, o como dicho, por mi consentimiento, de pagar dicha deuda. La de seguros es cuando alguien tiene un accidente, mi carro tiene un accidente, tengo un seguro y alguien más va a pagar dicha deuda, haciendo la redundancia, los mismos seguros, AFP, seguro. Los contractuales es de un contrato de que si a mí don Mario, un albañil, me va a construir una casa, él está en obligación de construirme, pero si él no puede, él puede buscarle: mire, pero fíjate que está don Pedro, él me le puede construir dicha casa. Entonces esos son los contractuales.